Bienvenidos sean todos a nuestra semana de evangelismo virtual titulada Guiados en Victoria. Y en esta oportunidad quisiera comentarles acerca de nuestra conferencista. Y en esta oportunidad, pues quisiera decir que ella nació en Mayagüez, Puerto Rico, de tercera generación de adventistas. Obtuvo un bachillerato y licenciatura en teología en la Universidad Adventista de las Antillas en 1986, con un menor en teología pastoral y otro en educación secundaria. Está casada con el pastor Osvaldo Acevedo, con quien ha compartido 34 años de ministerio pastoral y ha procreado 3 hijos: Yaceli, Osvaldo y Geriel. Actualmente, jóvenes dedicados al servicio de la iglesia. También, de igual manera, Dios le ha otorgado a ella el privilegio de poder ser educadora y también conferencista. En 1994 fundó el Ministerio de la Mujer Adventista en el oeste de Puerto Rico y desde ese mismo año comienza a fungir como conferenciante para retiros de la mujer, matrimoniales, juveniles en Puerto Rico. Desde el 2004 trabaja como evangelista internacional independiente en todos los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Australia, entre otros. También es anciana ordenada de iglesia, capellana ordenada y certificada en el área de manejo de emergencias estatales del gobierno de Puerto Rico. Capellán teniente de la Policía de Puerto Rico, promotora de paz del Departamento de Familia. Sin más, podemos decir que también ella tiene un talento que Dios le ha dado y es ser compositora y cantante de algunos himnos. Queridos, en esta noche, sin más, yo quisiera darle lugar a nuestra invitada y la encargada de llevarnos al trono de la gracia en esta semana, a nuestra hermana Liz Enid Polanco. Así que para ella es el tiempo en esta noche, para ella la oportunidad para poder estar con nosotros. Así que, Enid, Dios te bendiga, bienvenida. En esta hora puedes tomar el lugar para llevarnos a través de la palabra de nuestro buen Dios. Muy buenas noches y muchas bendiciones a todos mis queridos amigos y hermanos desde nuestra vecina, no tan cercana, pero con mucho amor y mucho corazón, nuestro vecino país de Guatemala. Justamente este año tuve la oportunidad, el año pasado, no recuerdo cuándo fue, que estuvimos allí con ustedes en un retiro de damas y el Señor me ha otorgado nuevamente el privilegio de, a través de esta plataforma, ¿verdad? Nuestras casas se han convertido en nuestras iglesias y nuestra plataforma de predicación son nuestros televisores, nuestras computadoras. Y agradecemos a Dios porque a través de estos medios podemos acercar las distancias que actualmente tenemos. Y cuando se nos pide guardar distancia, qué hermoso es saber que esa distancia, sin contagiarnos, podemos llegar hasta ustedes. Así que le agradezco a ustedes la invitación que me hayan hecho de poder ser parte de la iglesia del distrito de Minerva, y también le damos la bienvenida a todos aquellos que se unen de otros lugares para compartir con nosotros esta campaña. Cuando el pastor Carvajal estábamos hablando acerca de la temática que pudiéramos estar tocando para la campaña de esta semana, no son cosas que uno puede tomar una decisión así rápido, justamente son cosas que uno tiene que consultarlas con Dios. Y justamente estábamos hablando y teniendo una oración, y en el momento cuando estábamos teniendo esa oración de cerrar esa conversación, ahí el Señor me muestra cuál era el tema de nuestra campaña. Generalmente cuando se habla de la palabra victoria, utilizamos que Dios nos guía hacia la victoria. Y yo le dije al pastor, no es guiados hacia la victoria, es guiados en victoria. ¿Hay alguna marcada diferencia entre esto? Sí.
Porque cuando tú dices que Dios nos lleva a nosotros hacia la victoria, tú estás hablando de que Dios nos está dando la victoria al final de un camino. Pero Dios no nos da victorias al final de un camino. Dios nos da una victoria a cada paso que damos, porque Dios nos quiere llevar a nosotros como personas, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios, nos quiere llevar en victoria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser victoriosos hoy en algo, mañana en otra cosa. El Señor va llevando un paso. Por eso la palabra dice que Dios nos mueve y Dios nos lleva de victoria, de gloria en gloria. Estamos hablando de etapas, de una etapa de gloria a otra etapa de gloria, un crecimiento, una maduración, un proceso. En lo que ayer yo fracasé, hoy yo tengo que vencer. Yo no necesito ver la venida de Jesús para decir, llegué a la victoria. Yo hoy me puedo morir y me puedo morir en victoria. ¿Por qué? Porque hasta donde yo viví, pude vivir con dignidad delante del Señor. Por eso en esta campaña vamos a hablar de que Dios nos va a guiar en victoria. Y durante esta semana, por lo menos los primeros 5 días, vamos a estar hablando de la misma persona. Y vamos a conocer cómo Dios condujo la vida de una persona en la Biblia y la fue llevando de una etapa de victoria en victoria, de un lugar a otro. ¿Ve cómo Dios nos fue llevando? Así que agradecemos al Señor en este momento y voy a pedirle, voy a tener esta corta oración antes de abrir la palabra de Dios y iniciamos. Y espero que todos tengan una Biblia en mano para que juntos podamos nosotros estudiar y rebuscar en la palabra. Oramos al Señor. Padre, en esta hora abrimos tu palabra en tu nombre, que ella sea esa lámpara que va a guiar nuestros pies en el camino de la verdad. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a conocer aquí lo que se va a convertir en la segunda parte de nuestra historia, porque la primera no está escrita, y cuando algo no está escrito en la Biblia, sencillamente me da la oportunidad de recrear unos hechos, que vamos a decir, imaginarios unos, otros están en la Biblia, otros están en el escrito de profecía, pero vamos a recrear. Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén, predicando. Dice allí, y por la mañana volvió al templo, capítulo 8, verso 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Déjenme ahora explicar algo, que hay una confusión, a veces encuentro en las iglesias que la gente confunde lo que es el templo y lo que es la sinagoga. Para que ustedes sepan dónde Jesús estaba ubicado enseñando. La Biblia habla de dos cosas, templo y sinagoga. El templo es la casa oficial que Salomón hizo en sustitución al santuario que estaba corriendo por todo el desierto. Posteriormente se instaló en Siloé, donde estaba Samuel y donde estaba Elí. Ok, ahí estuvo la casa de Dios sin ser construida. Salomón, el hijo de David, construye un templo. Ese templo tenía las mismas 3 partes que tenía el santuario, que eran atrio, lugar santo, lugar santísimo. Solo que cuando se hace en el templo, el atrio del templo tenía 7 pórticos, que era donde el pueblo se reunía. El pueblo no se reunía dentro del lugar santo ni lugar santísimo. El pueblo, es decir, la casa donde el pueblo adoraba, cantaba, era en el atrio. Ese atrio tenía 7 pórticos. Las sinagogas eran pequeñas casas de reunión en las diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque el templo estaba ubicado en Jerusalén y hay gente que vivía en Samaria, hay gente que vivía en Galilea. Por ejemplo, de Galilea, de Nazaret a Jerusalén eran como 7 o 9 días de camino, así que la gente no podía ir al templo durante la semana. Podían ir para las festividades, pero no podían ir cada sábado. Así que las casas de reunión eran las sinagogas. Y las sinagogas eran lugares pequeños, no tenían lugar santo, ni lugar santísimo, ni atrio. Era una casa de reunión donde los hombres se sentaban a un lado, las mujeres a otro, siempre y cuando no tuvieran defectos físicos o no tuvieran enfermedades. ¿Ve? Las personas que tenían defectos físicos ni enfermedades podían entrar dentro de la sinagoga.
pero eran casas de reunión más pequeñas. En esta ocasión Jesús no estaba en una sinagoga. Posteriormente usted va a ver que Jesús estuvo predicando en la sinagoga de Nazaret, de donde él fue miembro por toda su vida, y posteriormente, después de su ministerio, fue y predicó allí. Bueno, terminaron votándolo. Pero Jesús se encontraba en el templo, por lo tanto Jesús se encontraba en Jerusalén. Y aquí comienza la historia, dice que Jesús se encontraba en el atrio del lugar santo, del templo de Jerusalén, donde terminaba el atrio, que de hecho explico algo también. Siempre me gusta dar una pequeña clase cuando estoy predicando para que la gente pueda aprender un poquito más allá de un sermón. Hay personas que dicen que dónde estaban los animales cuando Jesús limpió el templo. La gente se imagina a los animales caminando por en medio del candelabro y de la mesa de los panes. No, nada de eso. Los animales estaban en el atrio. Ahí era donde la gente se reunía. Había unas escalinatas, a la parte alta estaba el lugar santo y detrás de otras puertas estaba el lugar santísimo, porque el templo no estaba hecho de telas como el santuario, sino de madera recubierta de oro. Entonces Jesús se encontraba en la parte de abajo, donde estaba el atrio, allí sentado quizás en las escalinatas que dividían el lugar del atrio con el lugar del santo. Allí estaba Jesús sentado con la gente hablando. Cuando dice que de repente llegaron los escribas y los fariseos trayendo una mujer sorprendida en adulterio. Y aquí comenzamos a desenrollar la historia de una mujer que Juan capítulo 8 no le tiene nombre, pero esa mujer sí tiene nombre. ¿Ok? Esa mujer sí tiene nombre, y esta mujer no es nada más y nada menos que María Magdalena. Me he tenido, ¿verdad?, que debatir con algunos que dicen que no, que esta es otra mujer. He leído libros, cantidades de libros que dicen que, por ejemplo, María, la hermana de Marta y Lázaro, era una mujer, que María Magdalena era otra, que la mujer adúltera era otra, que la mujer que le lavó los pies a Jesús con perfume era otra, y todo el mundo le pone un nombre que la gente ni sabe quién es. Pero el Espíritu de Profecía es muy claro, haciendo referencia de que esa mujer no es otra que María Magdalena, hermana de Marta y Lázaro. Ahora, de hecho, si alguno tiene duda, en el libro Deseado de todas las gentes, en el libro pequeño, en la página 426, último párrafo, dice que esa mujer penitente llegó a ser uno de sus más fieles y fervientes discípulos, quien con amor y devoción y abnegación retribuyó su misericordia perdonadora. Ahora, ¿cuál es la historia que está detrás de la mujer adúltera? ¿Cómo María Magdalena llegó a este punto de haberse convertido en una mujer de vida fácil, en una mujer de vida adúltera? ¿Por qué es que esto llega? Bueno, hay una historia detrás de esto. Yo voy a recrear una historia que no está escrita en nada, está en mi mente, y lo otro está basado en el Deseado de las Gentes. María, Marta y Lázaro eran tres hermanos. Tres hermanos, como usted tienen tres hijos, y son tres hijos y del mismo padre, quizás, y de la misma madre, pero tienen tres mundos diferentes. Usted puede tener 100 hijos si quiere, y los 100 hijos van a ser completamente diferentes. Yo me imagino que Lázaro era ese niño callado, tranquilo, muy servicial, muy trabajador, le gustaba ayudar en la iglesia. Marta era esa niña tímida de la que usted le pide que si quiere hacer un versículo, quiere cantar, dice que no, se queda al lado de mamá. Es de esas niñas tímidas que no le gusta estar así con muchos niños, prefiere estar al lado de mamá o de papá. Usted sabe cómo la cosa. María era una niña muy líder, desde niña era bien, como yo le digo a la gente cuando estoy dando esta campaña, de esos niños presentados. Ustedes saben que a veces le decimos que hay un niño que es bien presentado, que usted le dice, ¿quién quiere orar? Yo. ¿Quién quiere decir? Aunque no sepa lo que va a decir, pero a todos le dice yo, y todo tiene las narices metidas. Yo estoy segura que tengo algunas de las audiencias que son así. Era de esa niña líder. Ellos pertenecían a la iglesia, a la sinagoga de Betania. ¿Qué sucedió? Estos jóvenes se criaron en la iglesia, se hicieron líderes, se hicieron jóvenes y tuvieron las mismas características. Siempre Marta muy tímida cerca de su mamá, ayudando a las cosas.
Lázaro siempre un buen diácono joven y María toda una líder, una mujer hermosa, pero toda una líder presencial. Tenían un tío llamado Simón, que es el Simón el fariseo, el cual más tarde le hace a Jesús una fiesta en su honor porque Jesús lo sanó de la lepra. Ese es Simón. Ese Simón en cuya casa María una vez fue a ungir a Jesús con perfume, el cual pensó, este hombre no es profeta nada, porque si fuera profeta supiera que la mujer que le toca es pecadora. ¿Por qué Simón hace un juicio contra María Magdalena sobre de ese aspecto? Porque la historia dice que ese Simón, tío de María, de Marta y Lázaro, un día no miró a María con ojos de tío, sino la miró con ojos de hombre y la violó. La deshonró, es la palabra que se utiliza. La deshonró. ¿Qué valía una mujer en los tiempos bíblicos? Nada. ¿Quién le iba a creer a María Magdalena que el líder eclesiástico, el anciano de la iglesia, porque él era uno de los fariseos adinerados de Betania? Cuando una mujer sufre, o un niño sufre, o un joven sufre, una deshonra de alguien que tiene potestad, que tiene dinero, que tiene autoridad, ¿a quién le van a creer? Yo estoy segura que cantidades de personas, tanto en mi país como en el de ustedes y alrededor del mundo, han vivido la tragedia de haber sido lastimados por personas que las debieron haber cuidado. Y hoy yo voy a tocar un tema bien delicado, pero para que usted vea desde qué punto de miseria el Señor nos puede levantar a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente ha encontrado en la iglesia un refugio para su pasado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hemos podido ni sanar, ni borrar, ni levantarnos de ese pasado oscuro. Muchos de esos pasados no fueron pasados que nosotros elegimos. Fueron pasados que alguien nos impuso porque se aprovechó de nuestra inocencia. Y este patrón de conducta de muchas personas que hoy están en la iglesia y buscan en la iglesia un refugio para poder o escapar de ese pasado o de esconder ese pasado. Estamos aquí, pero realmente ese pasado es como un fantasma que nos va acompañando durante la vida y nosotros esos recuerdos, hay noches que no podemos dormir, hay escenas que vemos en la televisión, hay conversaciones que a veces se dan que nos hacen recordar esos actos y nosotros quedamos bloqueados y nos preguntamos qué ha pasado, por qué yo estando en la iglesia o por qué todavía estoy teniendo estudios y no puedo salir de esto. Bueno, porque una cosa es bloquear el pasado y otra cosa es sanar el pasado. María Magdalena se encontró que la persona, un líder eclesiástico, un familiar de ella, tenía dos composiciones muy grandes en su vida. Era su familia, que era su tío, era un líder de la iglesia, la había deshonrado. ¿Qué piensa una persona, una mujer o un hombre o un niño cuando ven que se siente imposibilitado de poder defenderse de una persona con mayor autoridad y con mayor fuerza? Le deshonra. ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos que ya nosotros no tenemos derecho a soñar, a levantarnos, a lograr una meta. Estas cosas nos bloquean, nos marcan, nos amargan la vida y nos hacen rebeldes. ¿Qué decisión pudo tomar María? Pues dijo, bueno, pues yo me voy de aquí. Usted sabe la distancia que hay entre Betania. Betania es una ciudad que está al lado de Jerusalén, como a 3 millas de Jerusalén, entre 3 millas y 4 millas. Aquí está Jerusalén y aquí está Betania, tan cerca de allí. Cuando María Magdalena se encontró que nadie le iba a creer, que nadie, es decir, si ella hablaba mal de su tío, lo que podía ser que la iban a apedrear, porque él tenía la autoridad de decirle, ella está mintiendo, ella está difamando mi nombre, así que vayan a apedrearla. Así que ella prefirió tragarse el dolor, cerrar su boca, que es lo que hace la mayoría de las personas, se traga el dolor, cierra su boca, arranca y se va. ¿Y cuánta gente ha emigrado a otro país o se cambió de ciudad o se vivió lejos para apartarse de aquellas personas que lo habían lastimado? Tú lo has hecho, yo lo he hecho. Buscando nosotros una solución al problema. ¿Qué se hizo María? Mira, María se fue a Magdala. Magdala queda en el norte
Aquí está lo que se llama Judea, aquí está Samaria y aquí está arriba, está Galilea. Acá arriba en Galilea, aquí hay una ciudadcita que se llama Magdala. Magdala era la ciudad que producía la mayor cantidad de adúlteras o prostitutas para cuyos clientes estaban en Nazaret, porque Magdala queda cerquita de Nazaret. Qué interesante, Jesús y María Magdalena eran contemporáneos en edad. Y María Magdalena se va a Magdala, por eso la palabra, el apellido Magdalena, ella incorpora a la gente, antes el apellido era por el lugar donde vivía, por eso se llamaba Saulo de Tarso, o se llamaba Jesús de Nazaret, o pues ahora ella se llama María Magdalena porque vivía en Magdala. Allí ella dijo, bueno, ya que no valgo nada, ya que a mí me quitaron el derecho de soñar, de ser mujer, de poder soñar, de tener un esposo, de poder tener hijos, de poder ser una mujer de honor delante de la sociedad, pues mira, no importa lo que valga, lo que venga, ahora yo me voy a dedicar a ser una prostituta o una mujer adúltera. A veces a nosotros se nos hace tan fácil juzgar a las personas y decir, ah, mira fulano, mira fulana, mira cómo son. Lo que pasa es que nosotros no podemos leer la historia de que está detrás de esa vida. Y una de las cosas que me he dedicado en la vida es a conocer a las personas cuyas vidas están marcadas por el dolor y la amargura. Y cuando usted conoce las historias que están detrás, es bien desgarrador. Lamentablemente los seres humanos buscamos soluciones a nuestros problemas cuando no sabemos. Y a veces la solución del problema es peor que el problema. Pero María Magdalena trató de conseguir una solución que estaba a su alcance y era tener una vida licenciosa. En ese mundo de locura que ella tenía, yo digo que muy probablemente en esos viajes que ella hacía de Magdala a Nazaret, estoy segura que Jesús la vio, siendo carpintero todavía y no Mesías. Y estoy segura que un día Jesús tomó uno de los maderos, ¿verdad? Que él trabajaba en su taller, de esas maderas que son difíciles, astillosas y difíciles. Yo no sé si cuántos de ustedes trabajan en madera o son talladores o sean artesanos de madera, pero he estado en talleres de artesanía de madera y para poder entender algunos conceptos de por qué Jesús decidió ser carpintero y no pastor de ovejas. Así que aprendí un poquito de las maderas y hay maderas muy difíciles de tallar porque son muy duras. Hay otras que son muy astillosas. Hay maderas que se desechan porque no son buenas para todos los trabajos. Yo me imagino que Jesús toma un madero difícil, astilloso y duro, porque así estaba el corazón de María, endurecido por el dolor, la rabia, la indignación, el que nadie me cree, el que nadie me acepta. ¿Por qué estas cosas me tuvieron que pasar a mí si yo le servía a Dios, porque yo era tan contenta, porque yo estaba tan feliz sirviéndole al Señor? Usted sabe cuánta gente se amarga y se va afuera, se aleja de Dios por la amargura, no es por la doctrina. La gente no deja la iglesia porque un día descubrió que le mentían con la doctrina necesariamente, es por la falta de amor, la falta de consideración, porque se sintieron que no habían sido tratados como debían. Pasaron los años y María nunca le interesó ni conocer a Jesús, ni como persona, ni como Mesías. Jesús, estoy segura que ese día tomó aquel madero y dijo, tú serás llamado María Magdalena y yo te voy a transformar. Pero tú te crees, ¿sabes que Dios hace planes contigo y no te los dice? Tú sabes que cuando tú naciste, ya Dios había puesto un plan para tu vida y no te preguntó si tú querías hacerlo. Dios sueña contigo. Tú tendrás muchos sueños en tu vida, pero quiero decirte que la persona que más sueña en el mundo no eres tú. La persona que más sueña en el mundo se llama Dios, porque Dios sueña grandes sueños contigo. Solo que pasa que nosotros vivimos atados a nuestra cultura, lo que me enseñó mi país, lo que enseñaron mis padres. Si mis papás lo único que tenían era una casa pequeña y lo que tenían era un pozo para buscar agua, nosotros pensamos que la única agua que existe en el mundo sale de un pozo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo de donde nosotros nos criamos. Pero Dios quiere abrir nuestra mente, porque tú no puedes tratar de vaciar el océano en un balde de playa, pero tú puedes vaciar el agua del balde de playa en el océano. Así que nosotros no podemos tratar de meter a Dios en nuestra ignorancia, pero nosotros podemos salir de nuestra ignorancia y conocer la sabiduría de Dios. Así que Dios va a hacer planes contigo y te va a traer a su plan de una manera u otra. ¿Saben que cuando Jesús comenzó el ministerio en la tierra, María Magdalena conocía? Mira, Jesús se hizo famoso por todas las partes del mundo, a lo mejor conocido allí, desde Jerusalén, acá abajo en Judea, Samaria, el río Jordán, allá arriba en Galilea, todo el mundo lo conocía.
A María nunca le dio con ir a escuchar un sermón. Quizás, pienso yo, quizás una amiga le dijo, mira, ¿no has escuchado hablar de Jesús, de Nazaret? Sí. Mira, él hace muchos milagros, saca demonios, sana a los ciegos, a los cojos, a los mudos, sí. Muy bien, perfecto, pero yo no estoy ni leprosa, ni ciega, ni coja, ni endemoniada. Yo soy prostituta, punto. Cuando tú me digas a mí que ese Jesús de Nazaret convierte mujeres adúlteras y prostitutas en evangelistas, entonces yo puedo ser que lo siga. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que Dios tiene soluciones para problemas de otros. ¿Cómo nosotros a veces encajonamos a Dios? Bueno, nosotros encajonamos a Dios cuando la gente se enferma. Dios es un buen médico. Cuando la gente tiene problemas financieros, Dios puede proveer. Cuando la gente pierde el trabajo, Dios nos puede conseguir un trabajo. Cuando necesitamos una casa, puede ser que Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros limitamos el poder de Dios para algunos asuntos de nuestra vida personal. Y nosotros pensamos que Dios no tiene posibilidades para nosotros. Pues déjeme decirle que María pasó su vida sin nada, hasta un día, que es este día. Los fariseos no estaban interesados en María Magdalena. Los fariseos estaban interesados en Jesús, en tirarle una trampa a Jesús para tener una ocasión para acusarlo y matarlo. Y de repente se acordaron de María Magdalena, la cual mandan a buscar y alquilan un cuarto cerca ahí del templo de Jerusalén, tiran una trampa, ponen unos hombres para que ella, haga su trabajo y luego llegan de improviso para agarrarle y tentar a Jesús. Y ahora regresamos al texto, al contexto de la historia que les acabo de contar para que ustedes entiendan esto que está pasando aquí. Dice aquí, entonces, capítulo 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Vaya, qué casualidad. ¿Cómo estos hombres pudieron encontrar y llegar en el acto mismo del adulterio? ¿Porque eran profetas? No, porque era una trampa. Estaban utilizando a María como un conejillo de Indias que no importaba. ¿Qué importa? Una mujer que apedremos, una más, una menos. Porque así se valoraba la mujer. Aquí lo importante es qué Jesús va a decir, qué palabra Jesús va a tomar para con ella. Y usted sabe que Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón mucho más que nuestros actos. A veces nosotros pensamos que Dios nos juzga a nosotros por nuestros actos. ¿Sabe que podemos hacer actos buenos con intenciones malas y Dios no lo aprueba? Aunque todo el mundo te aplauda y ponga una placa en una pared con tu nombre, decir, el hermano fulano de tal y la hermana fulano de tal donaron tanto para la iglesia para tal cosa. Y Dios no lo aprueba. ¿Por qué? Porque las intenciones del corazón no fueron puras. A veces podemos cometer muchos errores en la vida y Dios conoce que nosotros fuimos motivados y empujados a esos errores aún en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Por ignorancia, por situaciones. ¿Sabes que Dios conoce los corazones? Y eso es lo que Dios juzga. Pero estamos viendo que el mismo cuadro que nosotros pudiéramos estar viviendo no es nuevo. El cuadro que muchos hombres y mujeres viven lejos de Dios, amargados por el pasado. Y déjeme decirte, esta problemática de cómo las personas abusan de los niños, esto no es nuevo ni será nuevo. Y esto se repitió en el tiempo de Jesucristo y se sigue repitiendo en nuestro tiempo hoy. Lamentablemente, aún dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras familias, vemos hombres y mujeres abusando de los menores, pero tienen cargos en la iglesia y ese manto de santidad y aquí nadie sabe. Hay niños que son dentro dentro de su propia casa, son víctimas de incesto. Y uno dice, ay, eso no puede ser. Sí, eso es verdad. Y tapar el cielo con la mano no nos ayuda. Usted sabe lo que nos ayuda, ser atravesados por la verdad y aceptar que eso está mal y que Dios nos tiene que sacar de nuestros errores. Porque nosotros no vamos a ir a la iglesia, nosotros no vamos a llegar al cielo presentándole a Dios una credencial como la que el pastor leyó
wow, Licení, tercera generación adventista, wow, teniente capellán de la policía, wow. ¿Sabes qué? A Dios no le importa nada. ¿Sabes lo que Dios está buscando? Un corazón sincero y que yo tenga conciencia de cuáles son mis pecados y yo me arrepienta. Porque lo bueno que yo hice en el pasado no cuenta para mi presente. ¿Ok? Y lo malo que yo he vivido en mi pasado, si yo hoy me arrepiento, tampoco cuenta para mi presente. Porque lo que es quiénes somos nosotros hoy. Y el Señor está recibiendo. Y Dios, y ¿sabe qué? Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esto venía. Y Jesús está mirando dos. Unos sacerdotes y unos fariseos y unos escribas que se visten de santurrones. Como mucha gente se viste, con mucha corbata, con mucho traje largo, con mucha Biblia, muchos libros de espíritu y profecía, pero un corazón vacío, con una vida detrás. Con una vida detrás. ¿Por qué tantos jóvenes y tantos jóvenes se nos van de la iglesia? ¿Por qué? Porque uno se pregunta por qué el mundo es atractivo. No, señor, ningún mundo es atractivo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros jóvenes descubrieron que mejor es vivir y caminar con personas sinceramente malas que con personas hipócritamente buenas, porque nuestros hijos son los que conocen quiénes realmente somos, y a veces nuestros hijos se sorprenden al ver la clase de santos que somos en la iglesia y los demonios que somos en la casa. Los hijos viven confundidos y amargados porque viven dos vidas y tienen dos tipos de padres, los que dan una imagen al mundo y a la iglesia y los que están en la casa. Y usted sabe quién es el que se salva, el que se pierde. No es la imagen del que va a la iglesia o el que va a la calle, es el que va a la casa. Ese es el que se salva o el que se pierde. El quién eres tú entre los tuyos. Simón podía disimular delante de mucha gente y quizás ese secreto nadie lo sabía, solamente María y él. Pero lo que él no sabía, que ese secreto también lo sabía Dios. Y si él fue el que organizó todo esto, porque no le importaba la vida de su sobrina, a Dios sí le importaba. Y aquí vengo cómo Dios comienza a levantarnos a nosotros de un pasado tan doloroso para comenzar a convertir en nosotros luces al mundo. Mire aquí lo que dice. Esta es la expresión que dicen los hombres. Capítulo 4, versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Claro, ellos estaban citando Levíticos 20:10. ¿Pero qué dice Levíticos 20:10? Que cuando un hombre y una mujer fueran tomados en adulterio, los dos tenían que ser traídos delante de los ancianos y delante del pueblo. ¿Dónde estaba el hombre? Porque la mujer no adulteró sola. Si agarraron a la mujer, pues también tenían que agarrar al hombre. ¿Por qué no traen los dos? ¿Por qué no traen los dos para ser apedreados? Eso es lo que dice Levíticos 20:10. Inmediatamente Jesús sabe que aquí había algo fatulo, aquí había un gato encerrado, aquí había una trampa que querían tirar. ¿Por qué traían solamente a la mujer? Porque todos ellos habían adulterado con ella, todos estaban presentes, pero todos se estaban vistiendo de santo. ¿Y sabe qué? Esas cosas les dan náusea a Dios. Pero sabe una cosa, que Dios es un Dios de mucha misericordia. Y este es el Dios que yo te vengo a presentar. Entonces dice aquí, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo me voy a levantar un momentito de donde yo estoy sentada, y porque yo voy a hacer la explicación. Los evangelistas no sabemos estar sentados, estamos más bien de pie predicando, y más cuando tenemos un poco de gasolina por dentro. Imagínense a Jesús sentado. Aquí están las escalinatas para subir al templo. Jesús está sentado en las escaleras y le traen a esa mujer la aterrizan en los pies de Jesús. Con todo el pelo así, todo agarrado, esa mujer la venían arrastrando como un animal por todas las callecitas de Jerusalén, que son unas calles estrechitas. De muchos, allí estuve en el 2018 haciendo unos documentales. La tenían como un animal agarrado por el pelo, se la tiran como que no vale nada, se la tiran a los pies de Jesús. Y Jesús está en una posición en la que él tiene que decidir dónde va a escribir. Porque cuando, te voy a decir este secreto, cuando alguien te haga preguntas capciosas en la que si tú respondes sí, estás mal, y si respondes no, sabes que aprende a guardar silencio delante de tus enemigos. No te apresures a abrir la boca delante de tus enemigos.
más bien actúa. Cuando Jesús se encuentra con la mujer tirada a sus pies y los hombres preguntando que él decía si la debían apedrear o perdonarla, ¿por qué? Porque si Jesús decía que debían perdonarla, ellos iban a acusar a Jesús delante del pueblo de que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés. Y si decía Jesús que debían apedrearla, entonces lo iban a acusar contra los romanos, porque ningún judío tenía autoridad para declarar muerte para nadie. Así que si decía una cosa estaba en contra de los judíos, y si decía la otra estaba en contra de Roma. ¿Qué toma la decisión de Jesús? Miren la decisión de Jesús tan trascendental. Decide bajar las escalinatas y acostarse al mismo nivel de la mujer. Sin embargo, él tenía otra opción. Jesús pudo haber subido las escaleras y llegar hasta donde estaba la pared de mármol del templo y con su dedo escribir públicamente los pecados de los hombres. Lo mismo que Jesús iba a escribir en tierra. Yo, por ejemplo, yo me pongo en ese lugar. Si yo hubiese sido Jesús, yo no bajo a la tierra. Yo subo las escaleras y escribo los pecados de todos esos hombres en forma pública en la pared del templo de mármol. Usted sabe qué iba a pasar, que esos pecados jamás nadie los iba a poder borrar. Y que si usted piensa que Jesús no tenía poder para escribir con el dedo, mire a ver con qué escribió las tablas de la ley, con el dedo. ¿Qué utilizó para escribir el Mene Mene Tekel Upharsin en la corte de Babilonia? Su dedo. Jesús tenía autoridad para usar su dedo para escribir en el templo, y todo el mundo que subiera al templo iba a ver los pecados y eso jamás lo iban a poder borrar. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de misericordia. Y ahora no estoy viendo solamente misericordia para con la mujer. Estoy viendo misericordia para aquellos que le pusieron los pies para que se tropezaran. Porque en la vida hay dos tipos de pecadores. Están los pecadores que son los que te incitan y te ponen los pies para que tú te caigas, y tú que te caíste. Y yo estoy viendo misericordia de Dios para los dos. Para los que te hacen mal, los que te llevaron al mal, y por ti que pecaste. Así que Jesús decide bajar las escaleras, irse al nivel de la mujer. ¿Qué clase de amor? Jesús se tira al suelo, al mismo nivel de la mujer, y comienza a escribir en la tierra. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor era que cuando los hombres leyeran sus pecados escritos en la tierra, Él poder después borrarlos. Si Jesús hubiese escrito los pecados de los hombres en el templo, nadie los iba a poder borrar. Pero Dios estaba dándole una oportunidad de misericordia a aquellos hombres endurecidos por una falsa fe, por una religión. Y yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre religiosos y espirituales. Los religiosos viven una vida de apariencias. Viven defendiendo las estructuras, ¿cómo le llamamos nosotros? Sencillamente las leyes que los humanos hemos establecido en la iglesia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hay muchos cristianos que defienden las tradiciones y todos son celosos con los bancos, son celosos con la mesa de los panes, son celosos con la plataforma, son celosos con las cortinas, son celosos con la puerta, pero no son celosos con lo que comen, no son celosos con lo que hablan, no son celosos con lo que miran en la televisión, no son celosos con lo que escuchan por los oídos, no son celosos con las cosas que hacen a ocultos de la familia. Con eso no son celosos, pero son celosos que los niños no suban, que los niños no tomen la Santa Cena, que las mujeres no esto, que los hombres no esto. Así vivimos. Vivimos nosotros con una vida de pura apariencia, pero con un corazón lejísimo de Dios. Ese no es el propósito. ¿Usted piensa que nosotros podemos engañar a Dios? No, no podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Con todo y eso, Dios comenzó a escribir los pecados, no los de María, porque ¿qué iba a escribir los pecados de María? Los pecados de María todo el mundo lo sabía. Es decir, no se escribe ni se hace público lo que ya es público. Usted sabe lo que se escribe y se hace público, lo que está en privado. Lo que esos hombres hacían en privado, Jesús los comenzó, y no lo hizo con el fin
de avergonzarlos, los hizo con el fin de convertirlos, que ellos miraran de que el hombre que ellos tenían de frente no era cualquier persona, que el hombre que tenían de frente era el hombre que podía salvar y perdonar sus pecados. ¡Wow! Jesús comenzó a escribir en tierra, pero los hombres no sabían lo que estaba Jesús escribiendo. Así que dice aquí que insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Y dice de ese otro la gente que cuando Jesús dijo sin pecado, señaló hacia el piso donde él estaba escribiendo. Él dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que se inclinó más cerca de la mujer. Y esto es una cosa que a mí me vuela la cabeza. Cómo Jesús, cuando sigue escribiendo, se mantiene cerca de ella con el único fin que si alguno se atrevía a tirar una piedra sobre ella, él iba a estar allí para protegerla. Me encanta saber que Dios sabe bajar al nivel de tu pasado o de tu presente para poder levantarte. Yo no veo un Dios de pie diciendo las cosas teniendo una mujer allí oliéndole los pies. No, él se bajó al nivel de la mujer porque de allí es que el Señor te levanta. Y si tú te crees que Dios está en el cielo solamente haciendo juicio y chequeando los nombres de los que se mueren y de los que se salvan y de los que se pierden, no, Dios es un Dios accesible que sabe bajar al hoyo de tu pasado o al hoyo de tu presente y Él va a estar allí velando para que nadie te tire una piedra porque Él tiene un plan para ti, porque Él viene a rescatarte. Porque Él viene a sacarte de ese hoyo y darte una orden de paz. Este es nuestro Dios. Me encanta esa imagen de un Dios al mismo nivel de la mujer pecadora, listo para defenderla. Y dice el deseo de la gente que los hombres comenzaron, cuando Él señaló para abajo, entonces fue que se acercaron a leer lo que estaba allí escrito. Cuando empezaron a leer, cómo Jesús con una capacidad tan especial de escribir cada detalle de sus pecados. Que mira lo que sucedió. Verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia. Familia, porque es que nosotros no necesitamos a alguien que nos saque los trapos al sol, como decimos en Puerto Rico. Nosotros no necesitamos que la gente quien ventile a los cuatro vientos nuestros pecados. ¿Tú sabes cuál es el peor enemigo nuestro? Nuestra propia mente y nuestra conciencia. Cuando Dios de alguna manera, el Señor nos hace chocar con la realidad de quiénes somos nosotros. Hay algo que Dios puso aquí adentro de nuestra cabecita llamada conciencia, que te puedes ir a la China a vivir. Te pudiste decir, yo voy a escapar de mi pasado y yo no quiero que nadie sepa lo que yo he hecho en esta vida, me voy a ir a vivir a Australia. Es el país más lejos al que yo he viajado. ¿Ok? Me puedo ir a Australia a 22 horas de Puerto Rico. No, 26 o 27 horas de Puerto Rico. Muchísimo. Ok, pero yo cargo con mi conciencia. Yo no la puedo dejar en Puerto Rico si yo me voy para el otro lado del mundo. La conciencia va conmigo. Y dice aquí que Jesús no los acusó, la mujer no los acusó, la mujer no abrió la boca y dijo, mira, Simón me hizo esto. No, nada, tu conciencia. Y dice allí que acusados por su conciencia, comenzaron a salir desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué fueron los viejos los primeros que se fueron? Bueno, porque son los que llevan más tiempo pecando. A veces uno, entre más viejo es, más acumulación de pecados lleva, porque uno en la vida no es decir, no voy a decir lo que yo he hecho en la vida, voy a seguir. ¿Saben lo que es lo mejor de la vida? Confesar. Confesarle a Dios. Aceptar nuestros errores, aceptar lo que hemos hecho. Y dice que los primeros que se fueron los viejos. Esos fueron los primeros que se acordaron que tenían algo que hacer en su casa. Y después dicen que los más jóvenes. Y dice hasta que se fue todo el mundo y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces estamos viendo aquí cuándo comienza la renovación de la vida de María. No cuando estaba todo el mundo, ni cuando estaban acusándola, ni cuando estaban todas las mujeres listas con las piedras. Porque ¿cuántas mujeres pudieron haber dicho, ay, qué bueno, ahora me voy a vengar, de esta? Cuando Jesús diga, apedréenla, yo voy a ser la primera que voy a tener la piedra porque esa me robó el marido. Bueno,
Nosotros podemos decir mil cosas en esta vida. Pero cuando Jesús interviene, dice que ahí todo el mundo se fue y se quedó sola la mujer. ¿Cuándo comienza el cambio en tu vida? Tu vida no va a tener cambios cuando tú estés acompañado con un montón de gente en la iglesia, en una reunión y nada de esto. Es cuando tú aprendes a quedar solo con Dios. Cuando tú y tu conciencia y Dios están solos, no con radio, no con televisión, no con computadora, no con iPad, no con nada de eso. Tú y Dios solo, en una conversación abierta, sincera, honesta. No huyendo como salieron estos hombres, porque mira qué cosa más grande, que Dios pudo haber escrito los pecados en el muro, los escribe en la tierra para poder borrarlo, y ellos salen huyendo y no le da la oportunidad a Dios ni de ellos confesarlo, ni de Jesús perdonarlo para él poder borrarlo. Usted ve cómo a veces nosotros hacemos de las oportunidades de gracia que Dios nos da, cero oportunidad. Después decimos que Dios no nos da oportunidad para perdonarnos. Sí, Señor. Dios se hace accesible para perdonar nuestros pecados. El primer pecado que Jesús quería perdonar era de los hombres que habían hecho caer a esta mujer. Para que tú veas que Dios tiene misericordia para los dos, para los que empujan y para los que caen. Pero como todos salieron huyendo, él se quedó con la única persona que se quedó allí esperando su perdón. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, ahora es que Jesús se endereza. Jesús no se endereza mientras la gente estaba allí dilucidando si tiraban la piedra o no. Mientras la gente estaba en la indecisión de qué iban a hacer, Jesús se quedó al lado de la mujer. Jesús no se levantó en ningún momento. Cuando todo el mundo se fue, que Jesús se dio cuenta que no había nadie que la pudiera acusar, entonces Jesús se endereza. Y cuando Jesús se endereza, le hace una pregunta hasta tonta, porque él sabe la respuesta. Pero la realidad es que él le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, qué pregunta tonta, si él sabe que todo el mundo se fue. ¿Por qué Jesús hace una pregunta de algo que él sabía? Porque la pregunta no era para que él la contestara. ¿Por qué? Porque la mujer durante todo el proceso había tenido su cabeza metida en el polvo. Como tú y yo, cuando vivimos con una vergüenza de un pasado y vivimos con tantos fantasmas en nuestra vida, nosotros vivimos con una estima tirada al piso. Nosotros vivimos con nuestra cabeza en el polvo. ¿Y de qué manera Jesús obligaba a dar a la mujer el primer paso hacia el cambio? El primer paso hacia el cambio es levantar la cabeza. Para ella contestar esa pregunta, él la estaba obligando a levantar la cabeza. Para ella saber dónde estaban las personas, tenía que levantar la cabeza. Yo le voy a explicar, antes de cerrar el tema, que ya estoy cerrando, cuáles son las etapas en que María conoce a Jesús. Fíjese. Cuando María viene con todo sin ropa, porque la agarran en el pleno acto, agarra una sábana, me imagino yo, se envuelve y la llevan como las locas por ahí. Lo primero que María conoce de Jesús son sus pies, porque ahí fue que la tiraron. Ella la tiran a los pies de Jesús. ¿Sabe que a nadie le gustaría aterrizar en los pies de nadie? Es la parte del cuerpo que nadie quiere ni tocar, ni besar, ni la gente ni la lava bien. Usted se lava bien la cabeza, los brazos, el cuerpo, y lo peor que usted se lava son los pies. Por eso le da hongo. ¿Okay? A que ningún hombre le dijo a la esposa cuando eran novios, mi amor, quítate los zapatos que te voy a besar los pies. Nadie se enamoró mirándole los pies a otro. La parte, los pies es como que eso huele mal. Fíjate que lo primero que María Magdalena conoció de Jesús fue sus pies y los amó. El pie en la Biblia representa el alma, por eso nosotros nos lavamos los pies en la Santa Cena, porque lo primero que hay que lavar el alma antes de tomar la Santa Cena. El pie en la Biblia representa el alma, por eso le mandó Dios a descalzarse los zapatos a Moisés, porque tenía que tener el alma desnuda delante de la presencia de un Dios que le iba a hablar. Lo mismo se lo pidió a Josué, quítate los zapatos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes que ir con el alma desnuda, porque tú no le puedes ocultar nada a Dios de lo que está aquí adentro. ¿Okay? Eso representa el pie. Lo primero que María conoce son los pies de Jesús, el alma de Dios.
Lo segundo que María conoce de Jesús es el dedo de Jesús. Cuando lo vio en medio de la magraña del pelo, vio cómo Jesús escribía con su dedo. Lo segundo que María conoce de Jesús es su mano, escribiendo los pecados. Lo tercero que María conoce de Jesús es su voz. Cuando él dijo, si alguno está libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Vamos por etapas. Y María está a punto de conocer los cuartos de Jesús. Cuando Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ella levantó la cabeza y no encontró a nadie, pero encontró a alguien. Ninguno de los que la acusaban estaba, pero estaba el único que la pudo haber acusado, porque Jesús dijo, si alguno está libre de pecado, el único que estaba libre de pecado era Jesús. Jesús era el único que estaba libre de pecado. Él podía tirar la piedra. Sin embargo, el único que la había amado, aún siendo pecadora. Y ahí es lo que dice el versículo de la Biblia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la gracia del Señor. Y entonces, lo cuarto que María conoce a Jesús es su rostro, porque cuando ella le dijo, ninguno, Señor, ninguno, no veo a nadie, ninguno me ha condenado. Entonces ella conoció lo cuarto de Jesús. ¿Sabe que mucha gente me dice, pastora, me gustaría un día poder escuchar la voz de Dios en mi cuarto, que un ángel me hablara? Y yo le pregunto, ¿usted está listo para eso? ¿Usted está listo para escuchar la voz de Dios? El día que usted esté dormido y usted escuche una voz y usted no vea a nadie, usted sale corriendo, llama al pastor, le dice, pastor, venga a ungir mi casa, porque yo creo que el diablo está en casa. ¿Por qué? Porque usted todavía no está listo para escuchar la voz de Dios, porque todavía hay un proceso primero. Antes de escuchar la voz de Dios, hay que aprender a conocer sus pies. Y los pies de Jesús es cuando tú te levantas temprano cada día, no solamente a conectarte con todos nosotros que estamos haciendo programas cibernéticos, sino conectarte para hablar con Dios. Yo tengo un programa todos los días a las 5:30 de la mañana. Claro, para ustedes serían las 3:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana yo tengo gente en California que se levanta a las 2:30 de la mañana para estar en mi programa a solas con Dios. Pero yo le digo, usted no se levante para conectarse conmigo. Usted levántase una hora antes para que se conecte con Dios. ¿Ok? Entonces, comenzamos a aprender que tú conoces a Dios primero en los pies, estar a sus pies, reconocer tus pecados, confesar tus pecados, reconocer la grandeza de Dios. Cuando tú llegas a Dios con ese primer punto, que tú llegas de rodillas delante de Dios y le confiesas tu pecado y no le tienes, y por favor, cuando tú tengas una oración de confesión de pecado porque tú te hartaste, y perdone que soy clara cuando hablo, cuando tú te hartas de decir, caramba, yo llevo tantos años en la iglesia, yo soy la misma persona, tú te hartaste de ser una persona que llevas reciclando una vida religiosa por año, pero tú no tienes una experiencia con Dios poderosa. El día que tú te hartes de ser hipócrita, tú vas a ir a los pies de Jesús y tú le vas a confesar a Dios los pecados por nombre y apellido. No le digas al Señor, bueno, Señor, tú te acuerdas en aquel año, aquel pecado que yo hice, yo no lo quiero mencionar, pero ya tú sabes. No, es que así no se confiesa. Las cosas no se confiesan en el ya tú sabes, aquel día no me atrevo, no. Usted sabe cuando usted jamás vuelve a hacer un pecado, cuando usted lo pronuncia por esta boquita, con nombre y apellido, que la vergüenza le va a salir por el pelo y por los ojos. Usted mencionar por su boca, Señor, quiero pedirte perdón cuando yo hice esto y esto y esto y esto contra fulano, fulana. Cuando tú te tengas el valor de sacar por tu boca lo que tú has hecho, la vergüenza que tú vas a experimentar va a ser algo para que tu conciencia jamás diga, no lo vuelvo a hacer. Empezamos a tener un nuevo nacimiento, señores. Y aquí tenemos a María, que comienza a conocer a Jesús primero en sus pies. Luego vio sus manos. Cuando tú aprendes a estar a los pies de Jesús, tú comienzas a sentir la mano de Dios sobre ti, levantándote, guiándote, moviéndote hacia su misión y su propósito. Entonces es que estás listo para escuchar su voz. Y nuestra experiencia ha sido que hemos aprendido a escuchar a Dios, la voz de Dios en nuestra mente, la voz de Dios en nuestro corazón, y hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en nuestro oído. Y yo tengo unas experiencias en las que, ¿verdad? Hay cosas que no puedo decir porque la gente pues rápido las confunde, porque dice, no, eso no es posible. Pues sí, Dios sabe hablar. Y miren en la Biblia, habló con Noé y le dijo, hazte un barco, y no fue que él solo imaginó.
Dios le habló, no le dice, hazte un barco. Y le dijo a Abraham, vete, llévate al hijo allá. Y le dijo a Josué, prepárate y dale las 7 vueltas a Jericó. Dios sabe hablar a su pueblo. Cuando tú estás aprendiendo a estar a sus pies, conocer sus manos, aprendes a escuchar su voz. Y tú sabes lo próximo que vamos a hacer es ver su rostro. Qué tremenda etapa esa. Esa es la etapa que nos falta, poder ver el rostro del Señor. Pero mientras Él viene en gloria, yo lo puedo ver en mi vida y los demás lo pueden ver en mi vida. Y entonces yo le digo, como le digo a mucha gente, que la gente me dice, mira hermano, por favor, cuando usted vaya a la iglesia, no se fije en los hermanos, que así usted fíjese en Dios. Dime cuándo yo puedo ver a Dios en la iglesia. Si Dios se supone que yo lo vea en ti y la gente ve a Dios en mí, yo cuando voy a la iglesia, mi rostro es el rostro de Dios, mis manos son las manos de Dios, mis pies son los pies de Dios, mi boca es la boca de Dios. Por lo tanto, yo tengo que reflejar a Jesús. No me puedes decir, hermano, no se fijen los hermanos, porque los hermanos son pecadores. Bueno, es que los hermanos son pecadores, pero debieron haber tenido una experiencia con Dios para que Dios se reflejara en ellos. ¿O usted cree que yo puedo ver a Dios en una pared pintada de la iglesia? No. Nosotros somos el reflejo de Dios al mundo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Por eso nosotros estamos comparados con una luna, porque la luna refleja la luz del sol. Y aquí con esto termino. Mira cuando estas fueron las palabras grandísimas que Dios le dijo a María Magdalena. Le dijo, ni yo te condeno. Sabes que yo no voy a condenarte. Cuando tú vas a Dios con un corazón sincero y tú le explicas a Dios el pasado que tú has tenido, por qué tú te has rebelado contra Dios, cómo que tú llegaste al fondo de esta porquería llamada pecado. Cuando tú llegas a ese punto, ¿sabes que Dios te dice? Ven, cuéntame todo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no viene a condenarte, Dios viene a sacarte. Por eso en medio de tu proceso y de tu dolor, Dios ha estado tirado al lado tuyo en el piso. Y cuando Dios se levante, lo primero que te va a decir, ey, levanta la cabeza y mira, que yo vengo aquí para defenderte, yo no vengo aquí para condenarte, yo vengo aquí para salvarte. Y yo te voy a dar una orden, y la orden es, vete y no peques más. Y Dios no miente. Dios no miente. Y el tema de mañana, si usted pensó que este tema es caliente, mañana usted prepárese, que lo voy a sentar en una hornilla de su estufa, porque yo no puedo utilizar esta plataforma para entretener gente en Guatemala, ni a ninguna parte del mundo. Yo estoy consciente que estamos viviendo en un tiempo final donde nuestra iglesia necesita ser sacudida por la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar conscientes que yo, créanlo, no vengo a predicar lo que usted quiere escuchar. Yo voy a predicar lo que Dios quiere que usted escuche. Pero nosotros necesitamos ser abatidos por la palabra de Dios y nosotros aprender a salir de nuestros pasados, porque el pasado a nosotros no nos puede atar como una cadena a un preso. Dios necesita liberar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a tu familia de estos pecados y de estos pasados condenatorios, porque Dios tiene un futuro glorioso para nosotros. Y Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. La pregunta, ¿eso es posible? ¿Podemos nosotros levantando nuestros pasados y levantarnos en un presente glorioso con Dios para no pecar más? Mañana vamos a hablar de eso. Pero yo quiero decirte que Dios nunca dice palabras para satisfacer la inquietud de alguien. Dios nunca miente. No creo que Dios le mintió a María cuando le dijo, vete a tu casa y no peques más. El problema es que la casa de María era en Magdala, pero su casa original era Betania. ¿Y usted sabe lo que hizo esta mujer? Esa mujer creyó firmemente que ese día que había sido el peor día de su vida. ¿Usted sabe lo que es que te lleven semidesnuda delante de la iglesia? Yo no sé dónde Simón violó a María. Probablemente la violó cerca del templo. Eso es triste. El peor lugar, el lugar donde menos María quería estar ese día era en la iglesia. Y a veces el peor día de tu vida puede convertirse en el mejor de todos. El peor día de su vida cuando la avergonzaron públicamente y estaba ya a punto de morir por las piedras y la condenación humana,
Ese día ella recibió el perdón divino y recibió una orden, porque Dios no le dijo, cuando quieras, María, cuando te sientas nice, cuando te sientas happy, cuando te sientas lista, vete y no pegues más. No, ella entendió que esa orden comenzaba desde ese día. Y ese día ella salió del templo, se fue al lugar donde lo habían agarrado pecando. Ese día se quitó, levantó el baúl donde tenía la ropa, buscó la ropa más honesta que tenía, se la puso, cerró el baúl, dio media vuelta y jamás regresó a Magdala. María Magdalena jamás regresó a Magdala, y el proceso de su restauración mañana yo comienzo a desenrollarlo otra vez. Así que hoy yo quiero decirte, no tienes por qué seguir viviendo amargado ni acosado por tu pasado. Seas que tú empujaste a alguien con alguna acción para pecar, o tú fuiste el que quedaste derribado en tierra. Independientemente cuál ha sido tu pasado y tu situación actual, hoy Jesús ha venido. Hoy Jesús ha venido para darle un cambio para tu vida y para decirte, vete y no te peques más. Yo estoy aquí no para condenarte, sino para perdonarte. Y yo te quiero decir, aprovecha la oportunidad, porque quizás en esta ocasión Jesús está escribiendo tus pecados en la tierra para poder borrarlos. No lo está escribiendo en el templo. Lo está escribiendo porque el deseo del Señor es borrar tus pecados y darte a ti una nueva oportunidad de vida. En este cierre que quiero hacer en esta hora, permítanme cantar este himno que yo estoy segura que ustedes conocen. Permítanme un momento a ver si puedo entrar. Y con esto quiero cerrar. No sé, no soy de las personas que miro el reloj cuando estoy predicando. Sencillamente cuando termino, sea un poco después o un poco antes. No sé cuánto tiempo llevo, pero los que me conocen saben que no corto mis temas así porque sí, porque creo que el Señor viene a hablarle a su iglesia en el tiempo necesario. Permítanme cantar a ustedes este himno que ustedes conocen, que es cuando nosotros comenzamos a descubrir que la persona más importante en nuestra vida no es nuestra familia, no es nuestro trabajo ni nuestros amigos. La persona más importante en nuestras vidas es Jesús. Permítanme un momento. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia que a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Yo quiero por siempre a Jesús servir. Cuántas cosas haré
prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello libre soy mío blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma le da el Señor. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes hoy quisieran decirle a Dios, quiero romper con mi pasado? Quiero romper con este estereotipo que he cargado. Estoy harto de llevar una vida religiosa, arrastrar los pies en una vida religiosa, porque yo quiero tener una vida espiritual. Yo no quiero conocer la historia de Jesús. Yo quiero conocer al Jesús de la historia. Yo no quiero trabajar para el Señor. Yo quiero que el Señor trabaje en mí. Cuando tú comiences a invertir las cosas, yo pregunto, ¿hay alguno que usted quiera hacer esto? ¿Usted se cansó? ¿A usted le gusta la vida que lleva? Si tú eres de los que te has cansado de repetir una vida religiosa en la cual todavía tu pasado te persigue, una mano puede decir yo y decir yo quiero, yo quiero. Esto es tan sencillo, familia, de que hoy el Señor está llegando a tu casa para darte la oportunidad de decirte, yo quiero que tú tengas otra cosa. Yo me cansé de verte reciclar una vida sin sentido. Yo quiero verte en una vida nueva y guiado en victoria. Que ese sea el punto de nuestra vida desde hoy. Estaremos todos estos días, estos 7 días, trabajando para que ver cómo Dios nos guía en victoria. Que el Señor te bendiga y que hoy, esta noche antes de acostarte, sea una noche de victoria para ti. Señor te guarde. Muchas gracias, Liz. Dios te bendiga. Y poderoso mensaje que hoy hemos escuchado y ya escucharon. Mañana se pone más caliente el asunto. Mañana la hornilla va a calentar más fuerte. Pero lógicamente el Señor tiene un mensaje para ti, para tu vida. Y quisiera animarte para que puedas invitar a un amigo o una amiga. No hay problema con la sala virtual de Zoom. Tenemos mucha capacidad para poder tener aquí a muchas personas que quieran escuchar la palabra de Dios, y también agradecemos a nuestros amigos y amigas que se han conectado en la página en Facebook. Mañana, lógicamente, estaremos redireccionando la parte de la página y queremos en este momento concluir escuchando el canto tema, ese canto que nos invita a vivir en victoria. Así que en este momento escuchemos.
dispuesto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida que su sangre redimida hoy gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Así que en este momento damos gracias a Dios. Es un gusto tenerles, es una alegría poder contar con su presencia. Y mañana a partir de las 7 de la noche estaremos iniciando con una transmisión más de nuestra semana de evangelismo virtual, Guiados en Victoria, ¿verdad? Así que estamos muy contentos en el Distrito Minerva de tenerles. Saludos desde Guatemala a cada uno de aquellos que hoy también se han unido desde otras fronteras y que hoy a través de la tecnología vemos que no existen y que en Cristo Jesús podemos estar bajo una misma bandera de salvación en su santo nombre. Así que vamos a finalizar con una palabra de oración y desde ya muy agradecidos por su presencia, invitados para el día de mañana. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy has tocado nuestros corazones con tu palabra. Nos has hecho meditar y reflexionar. Ayuda y bendice a cada uno de aquellos, Señor, que están en el valle de sombra y de muerte, que están indecisos, Señor, que en su corazón saben que deben tomar una decisión por Cristo, pero Señor, ayúdales para que esta semana sea una semana de victoria y, como su nombre lo dice, guiados en victoria en Cristo Jesús. Así bendice también a tu hija Liz Enid Polanco. Bendícela, guárdala y permite, Padre, que pueda seguir siendo ese instrumento en esta semana que has elegido para bendición de muchos. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta un próximo
evento que será mañana a partir de las 7 de la noche. Dios les bendiga. Feliz noche.